Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast y seguimos en la serie de Mujeres en la Ciencia. Este es nuestro segundo episodio. Si no vio el primer episodio, pues vaya a buscarlo. Ahí están en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma donde usted escuche sus podcasts. Hicimos un primer episodio con la Organización de Mujeres en la Ciencia en el Mundo en Desarrollo, que traducido es como mucho más largo el nombre de la organización, pero en esa ocasión hablamos con la secretaria de Senacit y con la doctora Nancy, que todos creo que la tuvimos de referente, o muchos la tuvimos de referente cuando fue la pandemia, pues para averiguar acerca de las vacunas y demás, pero en ese episodio logramos conocer pues otras facetas de Nancy. Si quiere verlo o escucharlo, vaya a buscarlo ahí en nuestras redes, y ya que va a buscar, aprovecha a seguirnos, y a darnos like y a compartir nuestro contenido con otras personas. Eso nos ayuda muchísimo a mantenernos independientes. Y bueno, hoy para este segundo episodio tengo aquí a dos invitadas especiales, también miembros de la Organización de Mujeres en la Ciencia en el Mundo en Desarrollo, dos guatemaltecas pues que han ido destacando en su carrera, y una de ellas en especial que viene muy laureada. Ella es Susana Arrechea, bienvenida. Viene de haber recibido recientemente el premio Princesa de Girona. Felicidades, Susana. Muchas gracias. Y bienvenida, qué honor tenerte aquí hoy. Y también miembro de la Organización de Mujeres en la Ciencia tenemos a Nereida Ortiz. Ella es la encargada de comunicación para el comité del capítulo de Guatemala, y también es una de las mujeres en las ciencias sociales. Sí. Que eso fue otro tema que hablamos en el episodio anterior, pues destacaban mucho las dos invitadas la importancia de tener también mujeres en las ciencias sociales, y pues Nereida es una de ellas. Bienvenida. Muchísimas gracias por este privilegio de estar con ustedes. Pues qué alegre tenerlas aquí a ambas y tener un episodio más sobre mujeres en la ciencia. A mí me encanta hacer este tipo de episodios, no sé si ya se hayan dado cuenta, pero mi serie anterior fue Mujeres en Participación Política, y esta es Mujeres en la Ciencia, porque yo creo que es muy importante pues abrir ese panorama y mostrarle a otras mujeres y a otras niñas que es posible, pues siendo una mujer guatemalteca, destacar en diferentes áreas, y hay un montón de posibilidades, hay un abanico de posibilidades, y no hace falta pues quedarse solo con los estereotipos y los prejuicios, y aunque sí hay límites y retos, pues hay oportunidades también. Queremos contarles aquí en Tangente que estamos muy contentos de estar estrenando patrocinador. Es un patrocinador que ustedes conocen muy bien, es Librería Sofos. Sofos está hoy, que estamos hablando de mujeres en la ciencia, que Lucy está hablando de mujeres en la ciencia, quiere hacernos algunas recomendaciones de libros que hablan sobre el tema, y se los voy a decir yo aquí. Uno es Mujeres Olvidadas, las científicas. Esto es un homenaje a 48 científicas cuyas contribuciones han sido ignoradas, pero que cambiaron nuestra comprensión del mundo. Conozcan a figuras como Mary Anning y Emmy Noether, mujeres que revolucionaron la ciencia. También les quieren presentar el libro Científicas, Astrónomas, Biólogas, Ingenieras y muchas más que han hecho historia. Las mujeres científicas también hacen historia. Este es un libro que presenta mujeres pioneras en la ciencia, desde astrónomas hasta ingenieras, inspirando a las nuevas generaciones. También el libro Mujeres en la Ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Este libro de Mujeres en la Ciencia celebra 50 mujeres notables en STEM desde la antigüedad hasta hoy. Ilustra sus historias, incluye infografías y glosarios. Son libros pues muy interesantes que ustedes pueden adquirir para tener esta información, o de repente regalarlos, ¿verdad?, a sus hijas o a sus hijos para que conozcan sobre mujeres que han hecho historia en la ciencia. Recuerden que todos estos títulos los encuentran ustedes en Librería Sofos. Entonces quiero empezar con Susana. Cuéntanos un poquito de este logro más reciente que tuviste, este premio que te dieron recientemente, pues de qué trató, por qué es importante, porque yo creo que tal vez, si bien pues ha salido en las noticias y demás, pues quizá hay personas que no conocen la importancia de este premio, y pues el hecho de que, si no estoy mal, sos la primera mujer guatemalteca en ganárselo, ¿no? Sí, bueno, Lucy, parece un poco loco, pero todo empezó por la democracia de Guatemala. Wow, sí. Me encanta esa introducción. Sí, es que yo no uso la aplicación Telegram, pero el año pasado creo que todos los guatemaltecos sufrimos la angustia de lo que estaba pasando en el país, y entonces me uní a unos grupos por la democracia en Telegram,
Y así es como me uno también a un grupo de Conecta Iberoamérica, que es una plataforma que fomenta becas y oportunidades entre España y Latinoamérica. Y justo envían un mensaje de necesitamos que apliquen a este premio, participen, queda un día, y así es como me animo a ingresar la solicitud. Era muy sencillo, son como 4 preguntas, así que yo espero que el próximo año apliquen muchísimos guatemaltecos. Creo que es muy importante porque es la primera vez que alguien de Centroamérica está representando este premio y además es la primera vez que ellos abren el premio específico para Latinoamérica. Es un premio que ellos hacen como parte de un grupo de talento de la princesa de España. Entonces ellos arman diferentes premios a grupos españoles en categorías de ciencia, de arte, de propósito. Y este año abrieron 2 a internacional, de ciencia y de Crea Empresa. Y el que yo me gané fue de Crea Empresa por el impacto social que está haciendo la empresa que cofundamos. Y contame de esa empresa, porque digamos, mucho de las noticias habla de, bueno, nanotecnología y tu trabajo en ciencia, pero no se conoce mucho de tu lado, pues, de empresaria o de trabajo comunitario. Contanos un poco de eso. Bueno, es una empresa un poco rara, porque es una empresa de emprendimiento basado científico, pero también con mucho propósito social. Entonces tiene un alma de ONG. Y básicamente lo que hacemos es llegar a comunidades rurales en Guatemala que no tienen acceso a servicios básicos y les llevamos energía solar, conectividad a internet y dispositivos electrónicos a un salón comunal. Y luego organizamos a la comunidad para que ellos democráticamente elijan un grupo de mujeres que conforman un comité de lideresas, que son quienes organizan y gestionan este centro que le llamamos Centro Comunitario Digital, como su propio emprendimiento. Y entonces ya co-creamos con ellas modelos de negocio, servicios que la comunidad necesita y trabajamos capacitaciones de alfabetización digital, liderazgo y financieros en su idioma local, en idioma maya, y que además son impartidos por mujeres indígenas, Kikchi y Xilichuk. Y ahí me gustaría destacar que tenemos mujeres maravillosas como Edna Figuracu, que ha ganado muchos espacios de representación por su proactivismo cultural en Quechí. Y también tenemos mujeres como Yadira Morales, que sus padres fueron desplazados por el conflicto armado interno. Ella es Ixil, pero nació en Cobán y ha trabajado, pues es de las pocas ingenieras en sistemas que hay en su universidad. Entonces, tenemos un equipo maravilloso, ¿no? Y Alejandro Alvarado, que lo quiero mencionar porque él es el director de país y cree como en que los hombres también pueden aportar en estos proyectos que puedan romper esos techos de cristal para las mujeres indígenas. Y él se mudó de Berlín a Cobán creyendo en este proyecto. Entonces, ahí tenemos un equipo maravilloso, somos 14, no puedo mencionar a todos porque se nos acaba el tiempo en el podcast. Y afortunadamente tenemos también a Nereida durante sus vacaciones con nosotros. Pues qué excelente, y realmente me impresiona esto, o sea, ya veo por qué es digno de ser premiado, de verdad, porque no es normal ver algo así, o sea, creo que lamentablemente debido a la discriminación, que sí es como un esfuerzo deliberado pues que hemos visto por décadas en Guatemala, lo que hace falta para contrarrestarla es otro esfuerzo deliberado, digamos. O sea, solito no sé, las consecuencias de esta discriminación, del conflicto armado, de todo este daño estructural que se ha hecho, no va a venir solita, digamos. Dejar de hacerlo no es suficiente para contrarrestarlo. Entonces, ahora puedo ver por qué recibís el premio y me parece maravillosa la iniciativa. Y ahora que mencionas a Nereida, yo creo que mucha gente en su mente tiene como estas categorías de decir, bueno, ciencias, están las ciencias duras y luego están las ciencias sociales y como son cosas aparte, pero aquí vemos que hay un match, digamos, existe una combinación de ambos tipos de ciencias o de este pensamiento científico que colabora para algo distinto. Entonces te quería preguntar, Nereida, ¿cómo ha sido tu experiencia conviviendo con otras mujeres científicas y siendo quizá minoría en un grupo donde la mayoría está pues en otro tipo de ciencias? Sí, pues muchas gracias. Actualmente soy la responsable de comunicación de esta organización que tú mencionas, la Organización Mundial de Mujeres en Ciencia para los Países en Desarrollo.
Sí son bastantes las que están en ciencias naturales, ciencias de la ingeniería, en ciencias médicas, ciencias de la tecnología, pero también somos bastantes las que estamos en ciencias sociales, en artes y en humanidades. Yo tuve una licenciatura de ciencias políticas en la Universidad Francisco Marroquín. Pude estar en esta universidad gracias al programa, al impulso al talento académico. Muy feliz de que existan este tipo de oportunidades para personas con escasos recursos y que también son brillantes. Luego, a partir de eso, pues voy y hago la maestría con una beca Fulbright a la Universidad de Texas A&M. Y durante la pandemia, yo todavía estaba haciendo mi maestría en Relaciones Internacionales y me llama Clancy y me dice, estamos haciendo el capítulo de Guatemala para la OUST. Entonces yo le digo, sí, quiero ser parte de este grupo de mujeres científicas, las cuales nos vamos a apoyar, nos vamos a incentivar, nos vamos a visibilizar el trabajo que hemos estado haciendo por muchos años, pero que este es el momento, esta es la plataforma que podemos utilizar para hacerlo, para visibilizarlo. Me uno al grupo de membresías y nominaciones, que es el grupo 1. Como mencionó Nancy en el capítulo anterior, somos 12 grupos de trabajo. Yo estuve en el grupo 1, pude empezar desde nominar a varias científicas que lograron el premio OUST, el Sevier, siendo la que abría brecha Susana, que está aquí con nosotros, y luego siguiendo muchas científicas con muchas habilidades, con mucho trabajo a ser reconocido. Entonces, pues mi experiencia alrededor de todas ellas ha sido simplemente el estar apoyada, sentirme apoyada, sentir que somos científicas sociales también. Creo que es importante saber y que no solamente no solamente que lo sepamos, que somos científicas sociales, que lo creamos, que somos científicas sociales, que hacemos ciencia porque basamos nuestros estudios en evidencia. Pueden ser métodos cualitativos, pueden ser métodos cuantitativos, pero estamos basándonos en métodos, tenemos hipótesis, tenemos teorías, estamos haciendo ciencia. Y aun cuando no estamos escribiendo papers o artículos, cuando estamos yo trabajo junto con Susana en News on Road, cuando estamos haciendo monitoreo y evaluación, estamos viendo datos, indicadores, cómo la línea base va a informar la manera en que vamos a abordar el problema y cómo esa línea base se alimenta y cómo cambia por los programas que ejecutamos. Y luego podemos traer conclusiones, lecciones aprendidas y esto traerlo a otras organizaciones. Entonces veo, como tú dices, esa parte, esa complementariedad en toda organización, en la OUST, en News on Road, y creo que debería de ser en toda organización a todo nivel. Y bueno, para hacer ciencia se necesita mucho leer. Y si van a buscar buenos libros, ya saben que ahí está Piedra Santa. Y Piedra Santa ahora les invita al evento que es la 5ª Cumbre Internacional de la Educación. Y es un espacio creado para el encuentro de docentes y expositores nacionales e internacionales que están en busca de la innovación educativa en respuestas a las necesidades actuales. Este es un evento online gratuito para directores y docentes y se va a llevar a cabo del 3 al 14 de junio. Y pues si quieren más información para pues, poder participar o inscribirse o seguir la cumbre, por favor visiten el sitio eventos.piedrasanta.com, eventos.piedrasanta.com, y ahí tienen toda la información acerca de esta 5ª Cumbre Internacional de Educación. Sí, y o sea, no es solo ciencia teórica, sino también es ciencia aplicada en tu caso, ¿no? Porque, digamos, puedes ver el fruto de tu investigación o de tu análisis siendo aplicado directamente sobre, pues, en este caso, esta empresa, ¿no? que trabajan juntas con Susana. Y te quería preguntar también acerca de artículos que han escrito. Me contabas antes de empezar a grabar que estaban trabajando en uno, o no sé si ya se publicó. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, aquí somos coautoras con Susana. Justo, yo siempre he pensado que Clancy Bonilla es una persona que es muy buena armando grupos. Entonces nos puso a todas juntas,
muchas, y creo que eso es un buen ejemplo de cómo nos complementamos, porque estábamos personas como Clancy Bonilla, que está en Cooperación Internacional, Diplomacia Científica, yo que estoy en Relaciones Internacionales, Sociología, Sofía Mazaregos también en Relaciones Internacionales, pero también está Susana, que está en Química, está Andrea, que está en Nanotecnología, si no me equivoco, Gabriela Montenegro, que es nutricionista. Uh-huh. Todas haciendo el paper que, acá tengo el nombre para que no se me olvide, es Conectando a la diáspora científica guatemalteca, el poder de las redes y el conocimiento compartido. El primer artículo escrito acerca de la diáspora científica guatemalteca. ¿Y qué es la diáspora científica guatemalteca, verdad? Pues es el grupo de profesionales científicos, científicas guatemaltecos que están viviendo o trabajando en Estados Unidos. Y queríamos saber cómo ellos se lograban conectar a Guatemala y contribuir a nuestro país. Uh-huh. Ay, esa es una conversación bien difícil. Yo hace poco hice un episodio con 2 personas que salieron de Guate a estudiar o a aprovechar sus talentos, ¿no? A estudiar, a profesionalizarse, a trabajar. Uno de ellos sí volvió y el otro decidió quedarse fuera. Y teníamos esta conversación de lo difícil que es de tomar esa decisión. Es como, bueno, ¿qué va a primar? Mi potencial, mis sueños, mis anhelos, o mi país, mi familia, o digamos, donde tengo mis raíces, ¿no? Me imagino que ha de ser difícil para ustedes también. ¿A ti cómo te ha ido manejando eso, Susana? Para mí fue muy complicado, porque, bueno, yo tengo una carrera de Ingeniería Química de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Gano una beca de Fundación Carolina que me permite ir a España a hacer la maestría y el doctorado en nanotecnología, y estoy casi 5 años allá, siempre con la visión de voy a regresar a Guatemala. Mi gran sueño era trabajar para la Universidad de San Carlos de Guatemala y enseñar, hacer investigación. Tenía muchas grandes esperanzas con eso. Y luego... Pero tal vez todavía. O sea, yo creo que no hay que... O sea, ahorita está en un momento oscuro, pero quién sabe, y quizás se recupera la universidad. Algún día, ¿no? Esperemos que se recupere. Y entonces justo regreso a Guatemala y tengo también, entre medias, busco una beca Fulbright, porque la verdad no me alcanzaba lo que me daba la beca Fundación Carolina, porque yo tenía que estar más tiempo en España de lo que me pagaba la Fundación Carolina por el tipo de estudio que yo hacía. Entonces me pedían 3 meses en España y realmente necesitaba estar 9 meses porque en Guatemala no teníamos el equipo para que yo pudiese hacer las mediciones. Lo que hacía era química orgánica para celdas solares de 3ª generación. Era algo que aquí todavía no tenemos el equipo. Entonces fue así como encontré la beca Fulbright. Eso me permitió ir a California. Vine a Guatemala, terminé el doctorado. Trabajé por casi 4 años entre la Universidad de San Carlos y la Universidad del Valle, hasta que finalmente yo ya llevaba, creo que 3 o 4 años de casada. Mi esposo estaba principalmente en California y queríamos tener hijos y era muy complejo, además toda la inestabilidad. Mi salud se vio muy afectada entre el tráfico, 4 horas de tráfico tratando de llegar desde mi casa hasta las diferentes universidades. Era un trabajo muy inestable y es todo lo que los científicos guatemaltecos que viven en Guatemala tienen que pasar. Entonces yo me fui a California en 2019 un poco con el corazón triste, feliz porque quedé embarazada y eso me permitió pues tener a mi primera hija. Ahora ya tenemos 2, pero sí fue una transición muy compleja y de hecho yo sueño con regresar a Guatemala. Tal vez no con la visión de profesora, investigadora, porque creo que me ha abierto a otras cosas que realmente me llenan más el corazón, que es como este tipo de proyectos con impacto social, pero sí es muy complejo estar fuera. Y bueno, las mujeres que están en la ciencia también necesitan poder concentrarse sin importar qué haya sucedido la noche anterior, si alguna pues salió a celebrar algún premio o haber terminado pues una investigación y lo que sea y se iba a tomar sus traguitos, pues lo ideal es que al día siguiente no tenga goma o resaca. Y para eso está Party Smart. Así que recuérdense, si van a salir a tomar tragos, por supuesto con moderación, pues primero tómense su pastillita de Party Smart, la encuentran en Super 24 y no solo se evitan las molestias del día siguiente, sino también van a cuidar su hígado y la salud en general. Me imagino. Y ahora mencionaste también pues a tus hijas. ¿Cómo ha sido
la labor científica equilibrada con tu labor de madre? Es retador, es muy retador. Las niñas pequeñas requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y es muy, muy satisfactorio también. Pero intento balancear. Mi tiempo por las tardes es todo de ellas, por las tardes, noches, los fines de semana intento también dedicárselos al 100%. Me encanta usar la bicicleta, entonces las voy a recoger en bicicleta, me distraigo, me olvido de todo y creo que eso me ayuda. Sin embargo, sí creo que cuando tuve a la primera, tuve ese miedo de ¿ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar con mi vida profesional? Yo me sentía muy realizada, la verdad, cuidándola, pero estaba en esa transición y fue justo cuando Carmencita Samayoa, que era presidenta de la Academia de Ciencias en ese entonces y que también es de la OZ, me llama y me motiva a aplicar a este premio que es OZ Elsevier, y es ahí donde yo realmente le dije, ¿para qué? Quedan 4 días y no me van a elegir, y me convence, trabajamos junto a la aplicación, me eligen, y así de ese premio salen 3 cosas muy bonitas. La primera es demostrarme a mí misma que todavía podía dar algo en la vida profesional, porque realmente yo pensaba que hasta ahí había llegado mi vida profesional. No. Sí, es cierto. Y ha cambiado de estos 5 años, ahora que pienso, he hecho muchísimo más que antes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, uno pierde la flexibilidad del tiempo en las tardes, fines de semana, también aprende muchas otras habilidades al tener hijos, responsabilidad, multitask y diferentes cosas que yo creo que también desde la empleabilidad de Guatemala, los empresarios, las universidades deberían de tener en cuenta, porque muchas veces se desestima a la madre trabajadora. Y eso creo que es muy importante valorar, todas estas otras skills que se ganan y que no se toman en cuenta. Sí, y además que, bueno, me imagino que en California tal vez no tanto como en estos países como Guatemala, América Latina, etcétera, donde los espacios no están diseñados para las madres, digamos, los espacios de trabajo, en la academia y demás, o sea, están diseñados para cierto perfil que, bueno, primariamente para el hombre, ¿no? O sea, más o menos por ahí, mujer soltera todavía pues se logra, pero para una madre es una la que tiene que adaptarse al lugar porque los espacios no están diseñados así, entonces me imagino que sí fue un gran reto y creo que ahí la clave de la historia, como la acabas de contar, es el haber tenido esa otra persona que te haya dicho como no, sí se puede todavía. ¿No? Y creo que ahí está también el valor en la organización a la que ambas pertenecen, ¿no? Que ahí se hacen su red de apoyo y se ayudan, o sea, no tenés que descubrir ese camino que alguien más ya descubrió antes de ti. Me parece súper lindo eso. Y justo, y esas son las otras 2 cosas que gané de ese premio, y es que gracias a eso yo me pude unir al esfuerzo que Clancy llevaba con Antoinette Castaneda de fundar el capítulo de OZ Guatemala. Y así es como empezamos a trabajar con Patricia Luqui, con Pamela Pennington, con Bárbara Escobar, y armamos este primer capítulo que crece de 20 y tantas a las 500 que somos ahora. Casi 500. Wow, qué bueno. Y que además fomentamos que otras tomen el liderazgo, que otras también sean visibilizadas. Entonces creo que eso es algo muy bueno. Más allá de la comunidad, es esas amistades que se forman de personas que no conocerías de otra manera, tal vez porque tienen diferente edad, diferente universidad o diferente profesión, y a partir de esta comunidad puedes conocerlas de una manera más profunda, no solo como científica, sino como persona. Qué bonito eso. Y contanos un poquito más de la nanotecnología. O sea, ¿por qué fue ese el campo que te llamó la atención? Y para quienes no conocemos, o sea, quienes no tenemos esos estudios de ingeniería, ¿qué implica esta nanotecnología y por qué, digamos, causa tanto revuelo o es tan innovador? Sí, voy a contar un poco de esto, aunque ahora aclarando ya no lo practico, ya no hago mucho de nanotecnología, pero la nanociencia es algo muy especial porque es a un nivel molecular, mucho más pequeño que micro, pequeñito. Entonces lo que pasa a este nivel es que ya no actúan las fuerzas clásicas, por ejemplo la de gravedad o la de pego una pelota de fútbol a la pared, ¿qué pasa? Rebota, ajá, fuerza, acción, reacción.
pero a ese nivel tan pequeño ocurren otros efectos que se llaman cuánticos, y entonces hay una probabilidad de que, por ejemplo, ese electrón pase la pared un tiempo, y entonces eso forma diferentes propiedades que puede hacer que un material sea más resistente, que sea más conductivo. Entonces la nanotecnología se puede usar para muchas aplicaciones, farmacéutica, temas médicos, de energía, de materiales, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, por eso es que es tan interesante. Y yo lo que hacía básicamente era estas moléculas muy pequeñitas para mejorar las eficiencias de la energía fotovoltaica. Excelente, qué interesante. De verdad, yo creo que eso es como un campo que para las que estamos en ciencias sociales, quizá es como, wow, te vuela la cabeza un poquito, pero me parece súper interesante. Y Nereida, contanos acerca de tu doctorado, porque mencionaste que estás estudiando un doctorado ahora, pues, ¿cuál es tu campo? ¿Qué es lo que estás explorando? Claro que sí. Pues, muy felizmente, bueno, gracias a Dios, luego de la maestría, tuve la oportunidad de continuar mis estudios doctorales. Estaba muy interesada en el tema de migración, entonces estaba evaluando seguirlo a través de economía o a través del campo de ciencias políticas, porque tenía una licenciatura en ciencias políticas, pero hablando con mis profesores de la maestría, ellos me guiaron y me dijeron, también está la sociología y ellos estudian migración, ¿podrías abarcarlo o abordarlo desde la sociología? Y les voy a ser honestos, fue como, ¿qué es sociología, verdad? Porque en mi mente solo estaba economía o ciencias políticas, porque era lo que yo había estado estudiando. Me metía a averiguar quiénes habían estudiado sociología y en dónde estaban. Me metí al Migration Policy Institute, entonces los analistas de políticas de migración habían estudiado sociología y también demografía. Luego me metí a ver a Pew Research Center, quienes estaban haciendo los estudios de religión, de sociedad, de racismo, sociólogos. Entonces yo dije, bueno, sí tienen razón, vamos y entremos a estudiar sociología. Creo que es un campo que me ha fascinado. Justamente estudio demografía y la demografía estudia 3 procesos: migración, fertilidad y mortalidad. Y son los únicos 3 procesos en los cuales puede entrar o salir una persona a la sociedad. Me enfoco específicamente en la migración y ahorita mi tesis doctoral se va a tratar acerca de estimaciones de procesos migratorios usando modelos bayesianos, modelos espaciales. Va a ser bastante cuantitativa mi tesis doctoral, pero también he tenido la oportunidad de poder hacer estudios cualitativos y por eso me ayudó la OUST, porque pudimos hacer este estudio de la diáspora científica, que también es un tema de migración. Es migración de personas con altos niveles educativos. Entonces, me ha encantado este tema. Luego, es importante saber que cuando uno entra a una carrera, uno viene con una visión de lo que va a hacer, y es importante y creo que es necesario que uno descubra más cosas. Si uno no está descubriendo un tema nuevo que te apasione, creo que no vamos por muy buen camino. Bueno, entonces yo estaba estudiando sociología y estaba el tema de racismo y etnicidad. Entonces, empecé a estudiar el tema de segregación racial residencial. He hecho artículos que ahorita están metidos a journals, que espero que se publiquen pronto, que es segregación racial residencial para hispanos, para morenos y para asiáticos americanos, y cómo se compara con la mayoría que es blanca en Estados Unidos. A mí me encantaría hacer un estudio de racismo aquí en Guatemala, porque creo que es una de las problemáticas más grandes y creo que lo tratamos de abordar con mejorar la calidad de vida a través de conectividad energética, cerrar la brecha digital con News on Road Guatemala, pero también tratamos de cerrar estas brechas dándonos la plataforma en la OUST como científicas y poder visibilizar estas temáticas. Traer científicas sociales, traer científicas de otras ramas y poder hablar de estos temas. Tenemos muchos foros, muchas actividades en donde, y es una organización también muy orgánica, muy abierta. Si tú tienes una idea de hacer un foro, un panel, muy bienvenido.
Somos una comunidad que nos apoyamos, que sí, entremos de ese tema, armemos el evento, mandemos el Zoom, publiquémoslo en redes sociales. Como responsable de comunicación, creo que queremos también visibilizar mucho más el trabajo de las científicas sociales, porque yo soy una científica social, ahorita estudiando mi doctorado en sociología, en 2 años me gradúo. Y me emociona mucho y me entusiasma mucho el poder visibilizar el trabajo de otras sociólogas en Guatemala, aunque ahorita está en crisis la sociología en Guatemala, pero también de otras ramas sociales, pero sí. Y voy a hacer una pausa para recordarles que si tienen en mente algún proyecto de renovación en su hogar o quieren hacer algún mueble, una librera o trabajar cualquier cosa que tenga que ver con madera, pues San Miguel tiene madera de expertos. Ellos cuentan con tiendas en toda la República, pero su tienda central, la principal, está en la zona 9. Busquen San Miguel para todas sus necesidades con madera. Y te iba a preguntar también acerca, o sea, tú quisiste estudiar sociología porque traías ya la idea de la migración, pero ¿qué fue lo que te puso esa espinita ahí de la migración que te hizo querer explorar más ese tema? Bueno, mi historia personal es que mi madre, ella es nicaragüense y ella tuvo que emigrar de Nicaragua para poder seguir sus estudios por la guerra civil que estaba sucediendo en Nicaragua. Para que en Nicaragua una mujer pudiera ir a la universidad, tenía que ir a cortar café o tenía que hacer cierto trabajo para el gobierno y así poder ir a la universidad. Y eran trabajos muy peligrosos, entonces muy peligrosos para la integridad física de la mujer. Mi abuelito la mandó a Guatemala para que ella siguiera ingeniería civil. Y mi papá es ingeniero mecánico. Ninguno de los dos terminó su profesión, pero los dos nos inculcaron a mí y a mis hermanos que la educación, bueno, nos dieron 2 herencias. Primero, la fe en Cristo y segundo, la educación. Que era muy importante, que nos iba a abrir puertas. Entonces, el tema de mi mamá siendo migrante, yo siendo migrante y también viendo la situación de los migrantes en Estados Unidos, que son de los grupos más segregados, aparte de los morenos, en Estados Unidos. Es el grupo más segregado. Lo que pasa es que no se tiene data de las personas indocumentadas. Y que por las situaciones sociales y económicas de nuestro país, la mayoría de personas indocumentadas en Estados Unidos son guatemaltecos. Y también de otros países del Triángulo Norte, ¿verdad? Pero el gran porcentaje. Entonces, ver toda esta... Mi historia personal, siendo yo migrante, pero también viendo la situación y la necesidad de migración en Estados Unidos desde un lente sociológico, me hizo enamorarme de ese tema y querer trabajar para ello. Y de hecho, por eso a mí me encanta, como tú decías, no solo hay ciencia teórica, sino ciencia aplicada. Yo empecé con Susana como asesora en migración. Entonces, porque estábamos trabajando con las comunidades de Huehuetenango, que son altamente propensas a migrar. Sí. Entonces, tuvimos que hacer grupos focales, entrevistas para ver qué tan propensos son y también evaluar la sostenibilidad de nuestro proyecto. Y me encantó hacer ese match entre lo que estudio y aplicarlo. Pero, como les digo, esta conexión sucedió por la OUST, así que yo las invito a todas a que participen, a que se unan. Yo quiero resaltar algo, Nancy lo dijo, de verdad, es gratis. Y otra cosa que quiero resaltar, científicas sociales, bienvenidas. Lucy, yo no sé si tú eres parte de la AUST. No sé. Bienvenida. Bienvenida, por favor, aplica. No va a salir de este estudio sin llenar el registro. La aplicación. ¿Cómo es el proceso? Es un proceso súper sencillo en la página web de OUST. De hecho, es un proceso que le da seguimiento a Trieste, Italia, que es donde está la sede. Y es un formulario muy simple en el que ingresas tus datos y luego se envía la aplicación, eliges en qué capítulo quieres participar, pones ahí Guatemala. Y luego unas 2 semanas lleva la verificación y ya, bienvenida. Mira, ya me dejaron tarea. Vamos a hacer la tarea, está bien.
Está bien. Y bueno, ¿qué más quería preguntar? A Susana tengo muchas preguntas. Adelante, aquí la tenemos. Sí, hay que aprovechar porque si no vive en Guate y viene de vez en cuando. Hay que aprovechar que llevo el avión a tiempo, ¿no? Exacto. Que sufrimos. Bueno, eso, cuéntanos un poco acerca de qué te espera aquí en Guatemala. Traes una agenda llena, corta, pero ¿de qué vas a trabajar estos días aquí? Bueno, estoy súper emocionada. Vamos a tener un par de reuniones con algunas organizaciones interesadas en poderse aliar al proyecto. Vamos a ir a Cobán también, a uno de los centros comunitarios digitales, a hacer una grabación con el equipo y vamos a tener una capacitación también interna con todo el equipo de News on Road. Y la razón principal por la que vengo es que, no sé si se han enterado, pero Su Majestad la Reina está visitando Guatemala y tuve una invitación para poder conocerla el día jueves. Entonces estaré con ella y poder presentarle también a parte del equipo de News on Road. Entonces estoy muy emocionada. Sí, no, naturalmente, en especial porque, bueno, es como el siguiente paso luego de haber recibido el premio, ¿no? También como conocer a la reina y habiendo estudiado en España también, me imagino que tiene como otro significado también adicional. No, sí, realmente es increíble porque yo cuando estudié en España de becaria, caminando con los zapatos rotos por Toledo y luego regresar de esta manera en una recepción tan especial, conocer al rey, la princesa nos va a dar el reconocimiento en julio, nos dan la bienvenida que no es solo un premio económico y tampoco solo visibilidad, sino ellos crean esta comunidad. Y me hicieron sentir súper bienvenida. Tienen 70 premiados, ellos invitan a diferentes actividades y los premiados que estuvieron en la actividad que yo participé en Madrid fueron muy, muy amigables, muy lindos todos y se nota que se apoyan entre ellos, que buscan proyectos de conexión y me recuerda un poco a la voz, solo que vamos a experimentar cómo es esta comunidad y que podemos aprender también de ahí. Así que ganaste otra comunidad. Tú empezabas el episodio contándonos que digamos, conociste de este premio a través de un grupo de Telegram, gracias a la democracia en Guatemala, etc. ¿Cómo te mantienes al tanto de lo que sucede en el país? Porque yo creo que muchas personas, parte de esta diáspora de la que han mencionado, pues al final por paz mental o por falta de tiempo o por razones que sea, pues deciden se cortó el ombligo, ¿no? Y es como hacen su vida y Guatemala, pues, que Dios la bendiga y ahí veamos qué pasa. Pero tú te has mantenido muy al tanto, entonces, de los acontecimientos del país y tratas de estar al día con lo que sucede aquí. Sí, definitivamente. Bueno, redes sociales, Tangente Podcast, entre otras plataformas, ¿no? Noticias de diferente tipo y sí, me mantengo muy al tanto, me interesa mucho el país, soy un poco exagerada. En que a veces parece que soy yo la más preocupada de mi familia con lo que está sucediendo en Guatemala y por eso es lindo conocer este tipo de comunidades donde conoces otras mujeres que también se preocupan. Entonces, bienvenida, Lucy. Y en tu caso, Nereida, ¿cómo te mantienes al día de lo que sucede en el país o mantienes un poco más de distancia? ¿Cómo lo haces? Bueno, como decía Susana, redes sociales, con las noticias también que me comparte mi papá. Mi papá es una persona que está muy conectada a todo lo que está sucediendo políticamente. De hecho, fue por él que yo estudié ciencias sociales, porque nos sentábamos a la mesa, él leía el periódico y me decía, mira, todos estos problemas, tú tienes que ser presidente para resolver todo esto. Entonces, pues a través de mi familia, Susana también es como, Nere, mira esto, hagamos esto, publiquemos en Twitter. Tangente también es una gran plataforma, con criterio, también a veces lo escucho cuando estoy en Guatemala. Ahí saludos a nuestros colegas en Con Criterio también. Entonces, es de esas formas, también leer el periódico en línea, también me ayuda muchas veces a mantenerme conectada porque es importante estar conectada porque nosotros estamos haciendo juntas programas sociales en este país, tenemos que estar al tanto de la realidad política, social y económica, entonces es de esas formas. Pues bueno, muchas gracias a ambas. Yo no sé si alguna quisiera hacer alguna reflexión final o añadir algo, pues además del mensaje de que se unan y que vayan a buscar la Organización de Mujeres en la Ciencia, quienes aún pues no han buscado sus redes, pero
algo adicional a eso. Bueno, a mí me gustaría hacer un llamado especial para todas las científicas que quieran no solo unirse a grupos de ciencia social y ciencia natural, sino también involucrarse en política. Vemos lo que pasó recientemente en México, donde una científica es la nueva presidenta. Vemos también Angela Merkel, por cuántos años no fue la primera mujer canciller, también doctora en física. Entonces creo que nuestra vicepresidenta también. Nuestra vicepresidenta, por supuesto, que estamos súper orgullosos de que sea una científica y que sea sancarlista también. Entonces, realmente es invitarlas a participar, a involucrarse. A veces da miedo, pero creo que hay que romper estos estereotipos y participar y aportar. Muy bien, ¿y tú? Creo que mi llamado es a que las mujeres se puedan rodear de comunidad. Creo que la comunidad es importante para poder alcanzar oportunidades que de otra forma nosotras mismas pensamos que no las podemos alcanzar. Entonces, rodearnos en nuestro círculo muy cercano y en el siguiente círculo que sigue de una comunidad que nos apoye, que nos empuje, que nos aliente a aplicar a esa beca que uno piensa que no puede, aplicar ese trabajo que paga más, pero uno siente que no llena las expectativas, a todos esos retos que uno pensaría que no puede hacerlo, pero que es la comunidad que nos rodea la que nos empuja. Entonces, y es por eso que la OUST, otra vez, nuevamente, creo que nos da esa oportunidad de tener una comunidad de esa manera. Perdón, Lucy, yo no te quiero dejar terminar porque es una de mis pasiones y no puedo dejar de hablar de esto. Y este sería un mensaje para los padres de familia, también para los maestros, porque el fomentar que las nuevas generaciones de niños y niñas se conviertan en científicos, que no tengan miedo a estudiar carreras científicas, es muy importante. Entonces creo que tenemos que romper tantas brechas, desde dejar que una niña estudie y que no sea solo encargada del hogar, hasta romper esos estereotipos que tenemos desde la primera infancia de una niña solo va a jugar con trastecitos y cosas de cocina, y un niño sí puede jugar con robots y explorar otro tipo de actividades, y luego ya pasar a las otras etapas de la vida donde también tenemos que seguir fomentando esa comunidad, esas mentorías, esas oportunidades, que no importa dónde se encuentren, siempre las becas son oportunidades que no hay que perder, y lo digo por mi propia historia. Yo crecí en una comunidad rural en San Juan Zacatepeque, en una zona roja, en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, y entonces sé cómo las becas me permitieron estudiar en un colegio, llegar a la Universidad de San Carlos, ir a España, ir a Estados Unidos. Entonces, no se rindan, sigan adelante, busquen oportunidades, que hay muchísimas y hay que aprovecharlas. Y eso último que decís que es importante también, porque sabes que eso fue un tema que a mí me fascinó mucho y busqué muchos estudios al respecto sobre los sesgos implícitos que hay a veces en la educación. Yo recuerdo este Behavioral Insights Team, que es un equipo en Inglaterra que trata de hacer como experimentos con grupo control y, digamos, A/B testing, que le dicen, como esas pruebas A/B, ¿no? Y hay uno que hicieron, si recuerdo bien, fue en Perú, donde tenían 2 grupos de estudiantes. En uno, lo que decían era así como, mira, tenés que estudiar más para mejorar tus calificaciones. Entonces, todo era motivación como de la calificación. Y en el otro grupo, todos los días se les daba una pequeña charla acerca de la plasticidad cerebral. Y entonces les decían, tu cerebro es como un músculo, digamos, si lo usas mucho, vas a aprender más, y entonces ejercita tu cerebro y demás, ¿no? Entonces, el grupo o sea, yo sé que ahora ya es más obvio, pero en ese momento tal vez no fue tan obvio, pero el grupo que mejoró sus calificaciones en matemática, pero por mucho, o sea, sí, más de lo esperado, fue el que recibió las charlas acerca de neuroplasticidad, porque les daba como esa frontera de que es posible mejorar en vez de un castigo, como, bueno, si no vas a sacar mala nota, digamos. Y otro estudio también que me fascinó y que me pareció súper impactante era uno acerca de cómo existen estos sesgos muchas veces inconscientes en las aulas, en que se celebran más los logros en ciencias y matemáticas del niño que de la niña, y se le dejan más ejercicios, y eso quiere decir más práctica, y por lo tanto mejora a niños que a niñas en temas de mate y de ciencias.
Entonces, para ir cerrando esas brechas, yo creo que es bien importante esto que tú dices, de alentar por igual a niños y niñas, o incluso más a las niñas, solo para que se nivelen, digamos, porque ahorita lamentablemente el equilibrio está como desbalanceado. Así que gracias a ambas. Me gustó muchísimo conversar con ustedes y gracias también a la Organización de Mujeres en las Ciencias para el Mundo en Desarrollo por estos 2 episodios y vamos a ver si se vienen más. Yo creo que es importante, yo descubrí la organización, o sea, la había visto por allí, pero no sabía como la amplitud que tiene, las diferentes tareas que hacen, cómo aceptan diferentes tipos de científicas y demás, y no sabía lo fácil que es aplicar. Yo pensaba como que, bueno, a lo mejor tenés que tener publicaciones o algo así, pero por lo visto es bastante sencillo. Así que gracias por traer esto aquí a la mesa de Tangente y gracias a la audiencia también por permitirnos acompañarles en sus hogares o en sus carros o donde estén viendo este episodio y nos vemos para una próxima. Muchas gracias. Gracias, nos vemos.